Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4, versículo 46. ¿Se han encontrado? San Juan, capítulo 4, versículos 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales, prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Voy a leer el 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hasta aquí hemos leído. En Galilea el Señor Jesucristo, el primer milagro fue que en las bodas de Caná de Galilea había hecho vino del agua. Y luego en Capernaum de Galilea vivía el siervo del rey. Es una ciudad que está al norte de Galilea, pequeña ciudad. Y Cana de Galilea es como que está un poco más abajo al sur. Caná de Galilea y la región donde Jesús nació, Nazaret. Es aquel lugar parecido. Yo mirando el mapa, cuando yo lo he visto, es a 25 a 35 kilómetros de distancia y Capernaum queda de Galilea a esa distancia. El siervo del rey en Capernaum, su hijo iba muriendo por la enfermedad y tenía un gran deseo de salvar al hijo del siervo del rey. Y justamente había oído acerca del rumor del Señor Jesús y el siervo del rey para salvar a su hijo. Hasta Caná de Galilea llegó oyendo que Jesús estaba allí. Bajando, dijo: por favor, salve a mi hijo. Y le suplica al Señor Jesús con todo ruego. El Señor Jesús, ¿qué le dice? Así está escrito: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Entonces, en Galilea, en Capernaum, hasta Cana, descendiendo el siervo del rey, yendo hasta Capernaum, le suplica para que le deje vivir. Pero el Señor Jesús le dice: si no viere señales y prodigios, no creeréis. Pero le pide el siervo del rey, por favor, que le deje vivir. ¿Qué le dice Jesús a su hijo? Tu hijo vive, le dice. El siervo, cuando se fija: mi hijo vive. En medio de ello, varios pensamientos parece que le ha surgido al siervo. Realmente, llevando la vida de creencia, el problema más grande, la cuestión más grande, el pensamiento que tenemos, por más que parece correcto, exacto, por más que uno dice que precisamente ha visto la Biblia, el corazón de Jesús y nuestro corazón en realidad es muy distinto. Las personas, aunque a menudo yo estoy mencionando esto, desde Génesis hasta Apocalipsis, en miles de libros de la Biblia, Dios y el hombre
En muchísimas partes aparece la plática que el hombre tiene con Dios. Abraham platica con Dios, Moisés platica con Dios, Pedro platica con Jesús. Aparece en muchísimas partes esto y aquello, la peculiaridad sea 10, sea 100. Dios y nosotros tenemos un pensamiento distinto. El hombre Abraham es siervo de la fe, es un padre de la fe, es un padre de Israel. Pero un día Dios le dice a Abraham, Abraham, sí Dios, tu esposa Sara, no le digas Sara, no le digas Sarai, le dirás Sara. Yo haré que mediante ella nazca un hijo. ¿Qué quiere decir? No es Pedro, no es Pablo, no es ni Pastor Oxopar el que menciona eso, sino que Dios Todopoderoso le dice eso a Abraham. ¿Abraham qué le dice? El hombre de 100 años, ¿cómo va a tener un hijo? Sara tiene 90 años. Que Israel espero que viva Ismael delante de Dios. A pesar de que Dios habla, Abraham, que es padre de la fe, no podía aceptar aquella palabra. Abraham tiene 100 años y a los 99 años Dios le dice, y Sarai tenía 89, casi 90 años. Sara dejó la costumbre de las mujeres. Es totalmente imposible que ella llegue a tener un hijo, pero le dice, tu esposa Sarai tendrá un hijo. Abraham no podía llegar a entender. ¿Por qué? Dios y nosotros, la vida es distinto, la vida que vivimos. Al comienzo, Dios le dice a Adán, tú comerás los frutos del huerto, pero ciertamente morirás el momento que comas el fruto de la ciencia del bien y el mal. Pero la serpiente tentó a Adán y le dice, no, no morirás. El día que comas aquello, se abrirán tus ojos y serás como Dios, y Dios sabe que serás igual que Él. Dentro de la palabra la serpiente está la tentación. ¿Qué tentación? No comerás el fruto de la ciencia, el bien y el mal. Tú serás como Dios. Imagínate qué bueno si eres igual que Dios. Adán tenía el deseo de querer ser como Dios y la palabra de Dios desobedeció y conforme a la palabra la serpiente come el fruto de la ciencia, el bien y el mal. Adán, tomando el fruto de la ciencia, el bien y el mal, no tomó simplemente así. Todos los frutos del huerto tú podrás comer, pero no podrás comer el fruto de la ciencia del bien y el mal porque ciertamente morirás. Aquella palabra Adán debía de pisotear para poder aceptar la palabra de la serpiente cuando Dios hizo a los hombres. No podemos aceptar todo a la vez. Así creó al hombre. Sea la palabra de Dios o de la serpiente, Adán debía elegir uno de los dos. Pero Adán eligió la palabra de la serpiente y está de parte de la serpiente. Desde aquel momento, el espíritu maligno dominando a nosotros los hombres. Dentro de los hombres, muchos pensamientos iban introduciendo. Durante largo tiempo, muchos criminales de la cárcel he enseñado. Las veces que yo tenía tiempo, yo compartía con los criminales de la cárcel. Y los criminales, cometiendo el crimen, así habían entrado a la cárcel, pero cuando ellos son juzgados, ellos realmente esconden todo y hay puntos que son descubiertos. Ellos tienen un secreto de su crimen, pero no le pueden contar a nadie. Pero qué interesante es la psicología del hombre. Cuanto más es un misterio, quieren contar más. ¿Ustedes también sienten eso? Y no debería contar a nadie absolutamente escándalo, pero ya que yo soy pastor, ellos venían junto a mí para contarme el crimen, acerca del crimen. Escuché muchísimo. Una vez él había asaltado. Es muy interesante lo que él me cuenta. Sujetó el cuchillo, entró a una casa y en la sala, la señora de la casa estaba arreglando la ropa. Saca el cuchillo y le dice, dame dinero. La mujer que le dice, señor, usted vino a una casa errada.
Este asaltante que pensó, ¿será que esta mujer es loca? ¿Cómo que un ladrón va a entrar mal? Ella es loca, parece. Pero ¿qué le dice? Mi marido es policía. ¿Y qué le dice? Hoy es un día de descanso, él está descansando. ¡Mi amor! Se abre la puerta de la habitación y viene un hombre grande. Y se acuerda de que el hombre venía caminando, pero después de ello no se acordaba absolutamente nada. Se despertó y él cuando se despertó estaba hecho un puré y estaba dentro de la comisaría. Los que no saben realmente dicen, claro que voy a asaltar, pero el asaltar no es fácil. Antes de asaltar tiembla el corazón de ustedes. La gente que comete crimen, cuando le oímos algo muy interesante, lo que ellos mencionan. Hemos oído mucho de ellos. Hemos oído muchísimo acerca de las personas que han cometido homicidio. En medio que uno oye, hay una semejanza que cuentan todos ellos acerca de qué hablan. Dice que ellos al empezar que dicen, yo, antes de que ocurra aquello era feliz, antes de que ocurra aquel crimen. Y cuando le oímos, sale un pensamiento de su corazón y un pensamiento que nunca él había tenido llega a arrastrar a él. La mayoría de la gente no conoce, me surge el pensamiento y ya cree que es así. Pero un poquito si se pone a pensar, dentro mío, la mujer que ha cometido adulterio fue atrapada en medio de adulterio. La mujer que cometió adulterio, qué maravilloso ese hombre, voy a adulterar, voy a dormir una noche con él. No es que simplemente le surge eso, sino que qué hermoso ese hombre, voy a dormir una noche, digamos que le surge ese corazón. Y no es que simplemente adultera y ya, no es así, sino que hay una lucha en su corazón que dice, no, esto es un pecado. Si me atrapan, voy a ser apedreada, voy a morir. Y el deseo de querer adulterar surge. Y otro corazón que dice que no se puede. Y ambos van luchando. Exactamente. ¿Cuál es la realidad que debemos conocer? Mi pensamiento es uno, no es dos. Uno de los dos es el pensamiento que nos introduce el espíritu maligno. Por lo cual, sobrepasando ese pensamiento, no debo adulterar y cuando uno no adultera, uno vence, llegó a vencer. El espíritu maligno un poquito nos pone el corazón de adulterio, no es así pequeño y si nos pone así de grande, ni pensar, uno comete pecado, así se logra. Dentro de la cárcel, los criminales cuando oímos cómo ellos cometen pecado, ellos de la misma manera dicen, hasta un cierto momento yo fui feliz, antes de que le entre un pensamiento. Y luego, al último dice, no estaba cuerdo, no estaba sobrio, parece que, algo me hipnotizó. Realmente, muchos dicen aquello. Algunos cuentan cómo cometieron el crimen, cómo cometió homicidio. En realidad, esta persona, en gran manera, como mujer, no sé, todas las mujeres no tienen un corazón suave, pero, disculpe, él tenía un corazón como una mujer suave. ¿Qué pecado habrá cometido él? ¿Por qué era tan bueno él? Pero uno no debe preguntar eso. Yo le pregunté, hermano, ¿cuál es la razón de tu crimen? Eso es realmente pasarse la raya. Pero yo tenía mucha curiosidad porque era un hermano salvo, tan bueno, tan calmado. Él yo quería preguntarle y realmente no debía preguntar, pero le pregunté, ¿cuál es su pecado, hermano? Y él de repente quedó rojo. Y él dijo, homicidio y intento de homicidio. Que tú mataste a alguien y que intentaste matar a otra persona y que así te atraparon. Yo veía en él que no podía ni matar a una mosca siquiera. Un día este hermano llorando me contó que él mató a alguien. Que en Pusan realmente se casaron y el matrimonio vivía muy feliz.
Un día sentía como que la esposa le iba engañando. No sabía el por qué, pero sentía eso. Las mujeres, un error muy grande que cometen los hombres es mentir. El mentir parece como que no es nada, sin embargo, el que el marido se entere de que la mujer miente, ya no puede confiar en la mujer. Desde aquel momento surgen todos los problemas de la familia. El marido, si solamente pudiese confiar en la mujer, 1000 cosas, sea cual fuera el problema, no es problema. El marido, el hecho que no pueda confiar en la mujer, eso es lo más peligroso en la familia. Las mujeres no saben bien y poquito a poquito ellas con la mentira pasan, pero pareciera que pasan, pero eso de ninguna manera realmente es algo que absolutamente rompe la confianza que el marido tiene en la mujer. Si no puede confiar en la mujer, llega a sospechar de la mujer. Sería mejor que, aún yo querido, me equivoqué, el que vaya contando eso. En ese momento pareciera difícil, pero eso hace que la familia sea más cálida, más bella y hace que el marido pueda confiar en la mujer. Contrariamente, si poco a poco ella miente y dice, ay, no importa que mienta y que pase en ello, pero cuando se repite 1 o 2 veces, lo temible es que el marido, por más que trata de confiar en la mujer, ya no llega a confiar en la mujer. El marido, si llega a confiar en la mujer, mi esposa en realidad es muy sincera. Directamente el que me cuente esto a mí, ella sentiría peso, pero querría esconder. Bien, realmente sabe que yo me voy a enojar, pero ella es sincera y me cuenta. Entonces, aquella mujer sería una mujer muy brillante y el hombre puede obtener el descanso en la mujer. Pareciera como que nada, pero, yo he mentido a mi esposa. Entonces, uno con una mentira, dos, tres, cuatro, con 4000 de cuestiones llega a sospechar. Los errores en el matrimonio es que el marido no puede confiar en la mujer y el divorcio siempre empieza de ello. Sería mejor que, por más que pase la dificultad ante el marido, querido, yo realmente cometí el error en ello y sucedió esto. Entonces el marido llega a tener un corazón grande de confianza hacia la mujer, porque no puede conocer todo lo que el hombre hace de la mujer, tampoco la mujer no puede conocer todo lo que el hombre hace. Si se derrumba la confianza, el creer, el no creer, en todo llega a tener sospecha y hay un gran muro entre el hombre y la mujer. Algunas señoras cuando vemos aquello realmente pareciera tan difícil para contar al marido, pero ella le cuenta. Aquella mujer es una mujer que realmente guía bien a la familia. De repente me desvié, tengo que ir en busca de lo que iba contando. Y en la cárcel ese hermano me iba contando que su esposa no sabía por qué, pero que él sentía como que le iba engañando. Le escondía algo, pero no sabía por qué. ¿Qué es? ¿Qué es? Él sentía que le escondía algo y comenzó a tener sospechas hacia el corazón de la mujer. Claramente ella me esconde, pero no sé qué es. Un día, casualmente se enteró de que la mujer iba a bailar. Entonces, discúlpenme, personas de África, el baile es muy beneficioso. Las mujeres de África, cuando se oye al tambor, ya sus glúteos comienzan a moverse hacia los lados. Algunas mujeres tienen realmente en su espalda al bebé, pero pareciera que el cuello se va a lastimar. 2, 3 horas bailan, bailan, bailan. Eso es algo que realmente es indispensable en África. Las mujeres de África, ellos tienen un gran sufrimiento que no pueden contar. El hombre muere por la malaria, el hijo muere por la malaria.
Y el segundo hijo llega a tener malaria de nuevo. No tiene dinero, no puede comprar medicamento. Entonces, las mujeres, las personas de África, yo siento un quebranto. El medicamento de la malaria es $1, 1.500 won. Con eso se puede tratar la malaria. La mujer, el hombre, el niño, el hijo tiene malaria y si le da el medicamento se curará. Pero no tiene ese dinero. Y tiene la malaria, aguantando, el hijo muere. Lo que más me enoja de África es eso. Cuando el hijo muere en África, si no hace realmente el velorio de manera extravagante, con $3,000 ellos hacen la ceremonia de sepultura. Realmente $1 guardando. Así sucede esto. Y no encaja con nosotros eso. Realmente no encaja. Pero la danza de África es algo muy bueno. Ellos simplemente bailan. Yo también una vez me puse a bailar. Vino el coro y cuando fui por primera vez a Kenia, por la bienvenida, yo iba bailando y ellos también iban bailando y yo iba bailando. Mi esposa, un pastor filmó eso y le mostró a mi esposa. Dios mío, los pasos es un desastre. Sí, en África es lo normal que los pasos realmente no concorde. Y todo el día, 1 o 2 horas, así bailan ellos. Todo sufrimiento del corazón ellos lo olvidan. Por lo cual, en África deben bailar. Pero el IYF también. Nosotros bailamos mucho la polka, el hombre y la mujer. Al comienzo sienten vergüenza, se sienten como que raro, pero los psicólogos dicen que el hombre y la mujer, los estudiantes, el que bailen así con la mano, dice que reduce realmente los crímenes sexuales. En IYF con la mano yo le hago para que bailen así a menudo. Esa danza y la danza que en Corea hablan, pareciera la misma danza. Realmente la D, la A, la N, la Z, la A, es lo mismo, la misma danza. Pero la danza de África y de Corea es totalmente distinto. El marido realmente quedó en escalofrío. Amenazaba a su esposa, le suplicaba a su esposa. Pero ella no podía dejar la danza. El marido parecía que iba a enloquecer. Quería matar a ella. Un día, ¿qué es lo que él se enteró? De que su esposa no quería bailar, pero que la cuñada, su hermana, continuamente le llevaba a bailar. Se enojó y se fue junto a la cuñada y le dice a la cuñada, ¿qué cosa? Cuñada mía, te suplico por favor no lleve a mi esposa. Y le suplicaba a él. Y la cuñada le dice algo que realmente le lastima a él. ¿Tú qué te crees? A pesar de que realmente te has casado con mi hermana, le hace sufrir. ¿Y tú? ¿Qué te crees para decirme que haga o no haga algo? Y él perdió la cordura. Después de un tiempo se dio cuenta que tenía en su mano cuchillo y que estaba lleno de sangre. Yo he matado a una persona. Dice que él no estaba con su cordura. Yo maté a una persona. Se fue afuera y dijo, yo voy a matarle a todos. Entonces, homicidio e intento de homicidio. Fue a la cárcel y vino el abogado y le dice, no necesito abogado. Y le envió al abogado, varias veces le vino el abogado y le dice, yo, cobrando algunos centavos, ¿cree que para eso le vine a defender?
esto no puedo ni comprar una comida. Vine porque sentía pena por una vida joven. Dice que el abogado le retó muchísimo. ¡Siéntese! Y así empezó. Y él pudo esquivarse de la pena de muerte y vivía la sentencia. Pero un hombre muy, muy inocente. ¿Cómo un hombre así ha cometido pecado cuando yo veo? Cuando veo a las personas criminales en la cárcel, son personas que pareciera que de ninguna manera van a cometer el crimen. Pero en ese momento cuando le entra un pensamiento, todo se convierte en así. Y esta formación del intelecto es de gran ayuda para impedir la violencia, el divorcio. Todo se aprende en la Biblia. A los ministros en el exterior, cuando le cuento acerca de esta formación del intelecto, ellos dicen, necesitamos en nuestro país, se asombran y es maravilloso. El corazón de la gente. Detalladamente cuando nosotros nos fijamos qué corazón existe. Uno va marchando, uno quiere cometer realmente el adulterio y ese corazón brota en sí. Pero aquello, si fuese su propio pensamiento, debería ser uno. Hay una lucha de dos pensamientos. Queridos, peleando dos corazones, el que vence, eso es lo que domina nuestra carne. Verdaderamente, el adulterar y no adulterar. ¿Cuál es el pensamiento que gana? Depende de ello. El corazón fornicario sí gana. Entonces, ese corazón fornicario le arrastra para cometer fornicación, el estafar, el robar, así le lleva. Cuando gana aquellos corazones, de ninguna manera puede existir dos. Uno de los dos es un corazón que el diablo nos introduce. Eso es algo exacto. ¿Entienden? Por lo cual nosotros, dentro de nosotros, pensamos que todo lo que surge es nuestro propio corazón. De antemano, ¿por qué le cuento esto? El siervo del rey, su hijo murió. Si es siervo del rey, bueno, seguramente servirá bien al rey, pero no conoce acerca del mundo del corazón. Pero el siervo del rey, su hijo amado, ahora llega a morir. ¿Qué podrá ver en sus ojos, verdad que sí? Esto realmente a los padres. Ese corazón le ha dado Dios. Hasta los animales tienen el corazón de amar a su cría. Eso es increíble. Realmente, si los animales amasen a los vecinos como aman a sus hijos, realmente sería tan placentero esta vida, pero es distinto el corazón que tiene hacia el hijo. Si no hubiese dado ese corazón, si no le hubiese dado el corazón de amar al hijo, no habrá nadie entre nosotros que sobreviva. ¿Por qué mataste al hijo? Es que yo le pegué la cabeza y se rompió su cráneo. Pero los padres no son así. Por lo cual, aquí, el siervo del rey, dentro de él, el espíritu maligno del corazón del hombre y el corazón de Jesús va chocando. Esta realidad, exactamente cuando leemos la Biblia, de manera maravillosa, va examinándolo. El corazón de estas personas. Mi hijo está enfermo y que, como está escrito aquí, el 47, cuando vemos cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, aquí, el siervo del rey, Jesús está en Cana de Galilea, y el hijo del siervo del rey está en Capernaum de Galilea. Mirando el mapa, cuando yo mido es como 25 a 30 kilómetros de distancia caminando. Yo caminé bastante y cuando uno camina rápido, en una hora, comúnmente 4 kilómetros, hasta 6 kilómetros uno puede caminar en una hora.
Si es 25 kilómetros mínimo, durante 5 horas debe caminar esa distancia. El padre por el hijo de Capernaum hasta Caná de Galilea viene y viniendo. ¿Qué dice aquí? Que le dice, me tengo que poner los anteojos. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Por lo cual, trayendo al hijo enfermo, no podía venir junto con su hijo a Jesús. Entonces viene hasta de Capernaum a Caná Galilea y deseaba que le cure. ¿Entienden? Pero Jesús, ¿qué le dice? En el 48, entonces Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, no creeréis. Este hombre, hay algo que Jesús quiere decirle a este hombre. Si no viere señales y prodigios, no mires aquello. Quisiera que simplemente tú creas. ¿Entienden? Aquella palabra, esta persona, él, de nuevo hasta Capernaum yendo, deseaba que Jesús le cure así a su hijo, llevándole a él a Capernaum. Pero si tú crees y vas creyendo que tu hijo vive, así en esa misma hora podrá curarse su hijo. El oficial del rey tiene un pensamiento y el pensamiento de Jesucristo es distinto a ello. Claro, será difícil que Jesús vaya a Capernaum, pero para salvar rápido a ese hijo, sin ir, le dice, tu hijo vive. Y si va así, vive. El problema, realmente oyendo aquella palabra, puede dirigirse, a eso se refiere Jesucristo ahora. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Tu hijo vive, le dice. Pero este oficial del rey, ¿qué corazón tenía? Su hijo ahora muere enfermo y si le deja vivir, vivirá. Pero Jesucristo no sabía que porque Jesucristo hable, viva su hijo. La manera del oficial era que llevando a Jesucristo hasta Capernaum, que le mira a su hijo y que le deje vivir, tenía ese deseo, pero Jesucristo está tan ocupado y tiene que curar a otros enfermos y sin ir hasta Capernaum. Si tu hijo muere, y le dice, este oficial deseaba que de tal manera llegue a creer en Jesús. Oyendo aquella palabra, el oficial del rey, aunque Jesucristo no vaya, si dice tu hijo vivirá, vivirá. Con esa fe, ahora lo lograría, pero si no es, no lo logrará. En Hecho aparece Eutico. Apóstol Pablo, para partir, si va hasta otra vez, no iba a poder regresar, entonces tenía una reunión. Antes de que Pablo llegue a partir, se habían reunido. Tenía tantas cosas que decir que Pablo madrugó. La gente oía la palabra y un joven Eutico se sentó en la ventana. Y porque uno esté en la ventana no es que se cae. Pensó que Pablo iba a terminar el sermón, pero continuamente, las 12, la 1, la 2, empezó a dormitar. Dormitando, si yo dormito, si yo duermo, puede que me caiga hacia atrás. ¿Habrá pensado en eso? Uno puede dormitar sabiendo, pero uno puede dormitar sin saber, ¿verdad que sí? ¿Ustedes también? Es así el ser humano. Eutico, al comienzo, ni se imaginó que iba a dormitar. Seguramente terminará y sin terminar, así, dormitando cuando se fijó hacia adelante, iba dormitando y luego dormitó hacia atrás y cayó del tercer piso. Murió. Y en la reunión de Pablo, viene a ser la última reunión, Eutico muere. Imagínense, realmente
es complicado y la gente se fija y muere Eutico. Pablo bajó y cuando bajó, Eutico murió. Pablo, ya que creía en Jesucristo, aunque no podía ver, Jesucristo estaba con ellos. ¿Por qué ustedes no responden? Aunque no se ve, Jesús está junto con ustedes. ¿No creen en ello? ¿Verdad que creen? Creo que viendo la respuesta a ustedes, hay muchos que creen que no está Jesús con ustedes. Óiganme bien. Aunque no se ve Jesús, Jesús siempre está junto con nosotros en este lugar. Ayer, hoy, hasta por la eternidad está junto con nosotros. Si está junto con nosotros, continuamente voy a hablar. Eutico cae del tercer piso y muere. Al momento había muerto, ¿verdad? Rápidamente. Jesús estaba dentro. Si estaba Jesús en ese lugar, le iba a dejar vivir, ¿sí o no? Entonces el Señor Jesús, estando ausente cuando miramos a Eutico en ese estado, muere. Parece que yo prediqué bien largo. Puede que piense así. ¿Para qué yo hice largo y una persona murió? Qué pena, yo estoy por partir. Ese corazón habrá sentido, sin embargo. Pablo, dentro mío está el Señor Jesús y este Jesús, cuando estoy en dificultad, en sufrimiento, me ayuda a mí en este lugar. Si Jesucristo no está, pero sí está, Eutico le va a dejar vivir a Eutico, ¿sí o no? Por más que se fije, por más que sea yo iría a salvarlo. Claro que le va a vivir, le va a hacer vivir. Cuando mira a Eutico en sí, ya cayó, se lastimó y dejó de respirar. Jesucristo, si hubiese venido, no le va a dejar simplemente, sino que le va a dejar vivir. Ese corazón sentía. Pablo dice, silencio, la vida está en él. La vida está en él, le dice, así dice, ¿verdad? ¿Correcto? La vida estaba allí, sí estaba allí. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba allí. Es muy interesante la Biblia en Génesis capítulo 1. En el principio, Dios hizo los cielos y la tierra estaba desordenada y estaba vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios creó los cielos y la tierra. No sé qué ocurrió, pero la tierra estaba en medio del desorden, estaba en medio del vacío, estaba en medio del desorden. Ustedes, cuando le viene la oscuridad, le informa antes de que Él venga. Dentro de nosotros, cuando hay un quebranto, una dificultad y cosas complicadas, eso viene en busca de nosotros. Sí, la tierra está en desorden, en vacío. Y la tierra, tratando de por sí, aunque pase billones de años, la tierra no tiene derecho para despojarse de la dificultad, no tiene la fuerza para echar al vacío, echar al desorden. ¿Por qué? El Espíritu de Dios estaba en medio de ellos. Y Dios, cuando le dice sea la luz, aquella palabra si lo traduce por otra palabra, que vaya a la oscuridad, si hay luz, la oscuridad no puede dejar de irse y se va a la oscuridad. Es lo mismo. Nosotros, la vida, tenemos la dificultad, realmente el sufrimiento, el dolor, pero aquello, con la manera del hombre, por más que intentamos pataleando echar aquello, no se puede. El corazón de ustedes cuando Jesucristo está presente y tienen la fe de creer en el Señor Jesucristo, cuando Dios está presente, Dios dice, sea la luz. ¿Y cómo está escrito? Sea la luz. ¿Y qué le dice? ¿Saben qué es lo que dice? ¿Y qué dice? Que era bueno de ver ante el Señor aquello. Cuando vamos viendo
y que era bueno ante Dios ver aquella luz. La oscuridad en sí era malo de ver ante Dios. Eso quiere decir, si Dios está presente, la oscuridad se marcha, a eso se refiere. Por lo cual, sea el vacío, la tristeza y el quebranto, el dolor, el sufrimiento, cuando eso está presente, ahora patalea por querer echar la oscuridad. Dios está con nosotros, Dios es la luz y se marcha la oscuridad. Esta teoría llega a ser, ¿entiende? Por lo cual, la tierra cuando está en desorden, en el vacío, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y Dios estaba presente. Cuando le dice sea la luz, fue la luz y se va la oscuridad, se va el desorden. Es lo mismo en Génesis capítulo 1. Eutico murió, eso es oscuridad. Allí el Señor Jesús está presente. Si Jesús está presente, la oscuridad se irá, la muerte se marchará. Ahí está el Señor Jesús que ganó la muerte. Sí, va a revivir Eutico. Pablo llegó a pensar en aquello y cuando pensaba, silencio, la vida está en él. Por eso podía hablar de tal manera. Amén. Nuestro corazón, esta fe, cuando uno conoce este mundo del corazón, aquel corazón, la palabra de Dios cuando entra dentro de nosotros, en nuestro corazón, la oscuridad lo echa, la desesperación lo echa, el desorden lo echa, el dolor lo echa, la muerte lo echa y está aquel poder. Amén. Por lo cual, Eutico cayó y cuando ve la situación, Eutico murió. Esto es oscuridad. Pero dentro de mí el Señor Jesús está presente, es luz. Y cuando viene la luz, la oscuridad se marcha, esta muerte se marcha. Y ese cálculo tenía Pablo silencio. No hablen. La vida está en él. Así va hablando. ¿Entienden? Así es la Biblia. Joan Choi, cuando fue mordido por el escorpión y iba muriendo, viene la desesperación y mirando a Dios, poniendo los ojos en Dios, Dios le daría una nueva fuerza. Eso es algo, pero muy seguro. Juan, óyeme, tú has sido mordido por el escorpión, estás muriendo. El doctor dice que no podrás vivir 1 o 2 horas más, pero la Biblia, ¿qué es lo que dice? En Isaías 40, 41. Si esperas en Jehová, tendrás nuevas fuerzas. Creyendo aquella palabra, poner los ojos en Dios conforme a la promesa, tendrás una nueva fuerza. Entonces tú podrás vencer el veneno del escorpión y el veneno del escorpión no podrá trabajar más en ti. Dentro de nuestra vida hay oscuridades, desesperaciones, sufrimientos, tormentos. La gente no le gusta aquello y realmente gana dinero, compran buenas casas, carro, comida, por eso. Pero no por eso deja de venir la infelicidad, la oscuridad, el dolor. Claro que viene. Pero aquella oscuridad, el Señor Jesús que puede echar aquella oscuridad, si uno cree de que Jesús está con nosotros, el Señor Jesús puede echar la oscuridad en Génesis capítulo 1 como aquella palabra. La oscuridad se marcha y la luz va a resplandecer. Así es. Pero el Señor Jesús ahora, cuando se encuentra con el oficial del rey y el hijo del oficial, iba muriendo. Y el oficial del rey, para salvar a su hijo, quería llevar al Señor Jesús hasta Capernaum y así deseaba que cure a su hijo. Jesús, ¿qué le dice? Ustedes sin ver señales y prodigios no creen. ¿Qué quiere decir? Aunque no veas aquello, cree en mí. A eso se refiere. Y su hijo, aunque no puede ver que le hace vivir a su hijo, el oficial del rey le dice, tu hijo vive, le dice. Y el siervo del rey, si Jesús dice, tu hijo vive, el Señor Jesús, si cree en el Señor Jesús, debe creer de que vive. Si no cree en ello, Jesucristo ya no va a poder trabajar. Y no puede dejar de creer en esa palabra. Y ahora sería lo más seguro que venga el Señor Jesús y
le cure, ¿qué pasa? Si no se cura, con solo hablar, ¿será que bastará? Jesús dice, tu hijo vive. No podía dejar de creer, porque cree de que Jesucristo ahora piensa que no podrá. Sí está vivo, vete, vete, vete. Entonces, aunque Jesús le dice que vaya, no podría ir. Y el único propósito es creer o no creer. Y Jesucristo, si no cree en su palabra, Él morirá. Y aunque crea, ahora vivirá. Y aunque no puede creer, no puede menos que creer. Y de tal manera va aumentándole la fe. Todos nosotros no teníamos la fe suficiente para obtener el perdón del pecado. Por más que nos perdonó, no podíamos aceptar y decíamos que éramos pecadores, ¿verdad? Todos estábamos en nuestro pensamiento. Pero ¿qué nos hace el Señor Jesús? Jesús aumenta nuestra fe. Ni hemos ido al cielo y nos hace creer de que iremos al cielo. ¿Qué quiere decir? Aunque no ha ido a Capernaum, antes de ir a Capernaum, hace para que vaya creyendo de que se curó, y lo que hace aquello es el Señor Jesús. Eutico murió, Eutico cayó, aunque no revivió. Apóstol Pablo, Jesús cuando dice, creía de que vivía. Ahora es oscuro. Si Jesucristo, si trabaja, esto va a ser resplandeciente, se va a resolver, me va a curar, trabajará en mí. Y aquella fe aumenta el Señor Jesucristo en nosotros. Y así va trabajando y es maravilloso. El oficial del rey vino sin ninguna fe. Nosotros venimos a la iglesia. ¿Qué es lo que dicen en la iglesia? Pastor Oxupar, que es sobresaliente. Si cuento aquello, yo me perjudico porque hay más sobresalientes que yo bajando, otros mejores que yo deberían subir. Si uno habla acerca de cosas brillantes, hay guapos, altos en nuestra iglesia. Pero lo importante es que nosotros vayamos a creer en Dios. Y lo que siempre decimos, la electricidad, con que se conecte el cable, fluye la electricidad del mundo del corazón, como el cable ahora se une y fluye la electricidad en nuestro corazón. Ahora no es que debe conectarse, sino que debemos tener el mismo corazón para que fluya. Se casaron al comienzo, han empezado con un mismo corazón, matrimonio, ¿sí o no? ¿Ustedes empezaron con un corazón distinto, con el corazón de querer pelear? No. Y cuando van así platicando al comienzo, ahora pareciera igual, pero cuando de manera detallada ven el pensamiento de la mujer y el del hombre es distinto. Las mujeres ahora deberían de obedecer diciendo sí, pero la mujer piensa, no podría ir así. Yo debería hacer para que la familia le vaya bien. Si vamos conforme a él, sí, va a fracasar mi familia. Muchas mujeres piensan así, el hombre que piensa, pero gracias a mí esta familia llegó hasta aquí. Realmente fracasaría si no sería así. Los hombres realmente siempre piensan con cordura y las mujeres son ligeras en pensar. Yo también digo, realmente conforme a mi pensamiento debo hacerlo para que vaya bien. No, así no debe ser. Y así, si le sigue la mujer, hay armonía. Y si no le sigue, no hay armonía. No solamente en mi casa, toda la casa de ustedes. Así sí marcha todo. Entre el matrimonio termina peleando, pero el creer en no creer en Jesús realmente es mucho más serio que el pelearse. El corazón de la mujer y el hombre es distinto y pelean y lloran y una persona es golpeada y así el que viva de tal manera. El Señor Jesús no es que simplemente así pelea, sino que si cree, fluye con un mismo corazón con el Señor Jesús y en nuestra boca se manifiesta el poder del Señor Jesús. Cuando no cree, tiene un pensamiento distinto, por lo cual es necesario la fe. Por eso el oficial del rey, porque Jesús diga eso, mi hijo no va a curarse. Jesús dice que vive mi hijo, pero mi hijo ya está muriendo. Creo que no se podrá, ya estará así cansado. Eso es no creer en Jesús. Y con que diga no podré ir, termina todo. Tu hijo vive, si no crees en eso, ¿para que yo vaya? ¿Con qué vaya? Si no crees en mí, ¿para qué voy a ir? No sirve. En otro caso, aunque Jesús no venga,
aunque no venga realmente el que crea como este oficial, como cuando Pablo ahora curó a Eutico, de manera maravillosa, obra en nosotros. Ahora, por eso, el oficial del rey. Al comienzo, Jesucristo ahora deseaba que venga y le cure. Jesucristo al oficial del rey para aumentar la fe, a pesar de curarle. Tu hijo vive, cree. Entonces el oficial rey, cuando se fija en esto, Jesús dice que vive. Si de nuevo le pide para que le sane, sería absurdo. Al final, si le deja así, el hijo morirá. Y no podía menos que creer de que le iba a vivir y pensando. No podía menos que guiar su pensamiento hacia la fe. ¿Logran entender? Es una realidad tan maravillosa y no podemos expresarlo con la palabra nada más. Dios dentro de nosotros de esa manera obra. El pensamiento que tenemos y el pensamiento de Dios es distinto. En caso que ustedes el que piensen y el que tengan el deseo de tener el mismo pensamiento con Dios, hay una cosa distinta. Una cosa ahora es, sea como fuese mi pensamiento, es mucho mejor el pensamiento de Jesús. Y si dice que me curé. Realmente, si dice que va a llover, el que yo piense que va a llover o no piense, eso no tiene nada que ver. Si dice que va a llover, va a llover. Entonces, debe hacerse el arca. El que no cree en ello, no haciendo el arca, todos son destruidos. Noé dice que entró en el arca y durante una semana no llovía. No llovía y estaba dentro del arca. ¿Y qué habría ocurrido? Todos sonriendo. Noé, sal allá, hace calor. No cae lluvia. ¿Cómo que va a caer? Por favor, no llueve para nada. Por favor, no estés allí bromeando. No caía lluvia. Pasó 2 días, no caía lluvia. Y 3 días pasó y no caía lluvia. Mira, así enloqueció. Todos se habrán burlado de él. Pasó una semana y un día. Noé, durante una semana no cae lluvia. Por favor, no estés allá adentro. ¡Guau! Comenzó a haber truenos y comenzó a caer lluvia. Me puse a pensar. Durante 40 días caía lluvia y todos los montes se habían cubierto. El Everest, el más alto, es 8.802. Es 8.804 metros. ¿Cómo es? ¿Cuántos metros? 8.800. 8.848. En fin, sobrepasa 8.800 metros. Entonces es fácil, ¿verdad? El Everest, si uno quiere subir 8.800 durante 40 días, digamos que calcula con 20 horas, si es 24 o 20 horas al día, durante 40 días para subir hasta 8.000 metros, 8.800, ¿verdad? Es parecido. Subió hasta 8.000, entonces al día, ¿cuántos metros debería subir? 200 metros, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Sí? Es 200 metros al día. Subía la lluvia, subía y no le podía seguir. Y él realmente 8.800, hasta allí debería llegar a escalar. Y en ese momento yo he vivido menospreciando a Dios y todos mueren así. Es lo mismo. Aunque ahora mismo no ha venido el Señor, aunque todavía, por favor, si voy al infierno, yo voy a ir. Me gusta el infierno, es complicado el cielo. Dicen cualquier barbaridad. En ese momento entenderá cuán necio es. Esto es la palabra de Dios, es la realidad, es la verdad. Tanta gente hacia medias lee la Biblia, piensa medias, y cuando piensa de que es la realidad, todos sin hacer el arca morirán.
en este periodo la palabra de Dios, menospreciando los que viven conforme a su pensamiento, bien sabe que es el camino de la destrucción. Largo tiempo hemos vivido en medio del pecado. ¿Por qué? Hemos sido guiados por Satanás, pero ahora, sin seguir el pensamiento que está dentro de nosotros, hacia el lado de creer en la palabra, nos hemos determinado en volver. Por lo cual, el oficial del rey, cuando se pone a pensar, en realidad, yo sabía de que curaba bien la enfermedad, pero no creí en Jesús. Es cierto que Jesús curó a mi hijo. Jesús, muchas gracias. Mi hijo vivió y fue a Capernaum. Cuando sube a Capernaum, vinieron los siervos y se encontraron en el camino. Sí, oficial, el hijo vivió ayer a las 7. Bajó la fiebre. En ese momento cuando Jesús dice que su hijo vive, Jesús, cuando habló en Caná de Galilea, esa palabra se manifestó hasta en Capernaum, su poder. Y cuando oramos aquí, lo oye en el cielo, porque el cielo es mucho más lejos que Capernaum. Amén. Por lo cual, Él trabaja con la fe que nosotros tenemos y haciendo cosas buenas con empeño. No es así, sino cada palabra concuerda o no con nuestro pensamiento. Yo estoy errado, Jesucristo tiene la razón cuando tenemos aquella fe. Tenemos la fe perfecta. Amén. Ahora, aunque el hijo de ustedes no murió, si tienen dificultad, si tienen problema, seguramente a menudo ocurrirá aquello dentro de la vida de ustedes. En ese momento, el Señor Jesús hasta los confines de la tierra dijo que iba a estar conmigo y está conmigo. No puedo resolver esto, Jesucristo lo va a resolver. Yo sí creo de que Jesucristo está conmigo, se va a resolver esto. En ese momento, cuando crece la fe en medio de nuestro corazón, ahora tu hijo vivirá, tu hijo vive, como cuando creemos en ello. Al comienzo uno no puede creer la palabra de Jesús. Empezamos a creer en nuestro corazón. Entonces, sea cual fuera la dificultad, sea cual fuera el problema, el Señor Jesús no me desecha, se va a resolver esta cuestión. Llega a tener la fe en ello y a esa fe da gozo al Señor y realmente es glorificar al Señor. Ustedes pueden decir amén. La experiencia, conocimiento que hemos tenido viviendo hasta ahora, ahora vamos a creer en Jesús. No vamos a creer en lo que llegamos a creer. No podemos creer, es absurdo. Pero la palabra de Jesús, cuando lo creemos, en ese momento el poder de Jesucristo se manifiesta y en la vida de ustedes, grandes y pequeñas cosas, veremos cómo lo cumple. Así yo creí y Dios ha trabajado, yo he experimentado bastante, he visto cómo ha obrado alrededor mío y así trabajando en ustedes también. No vivan con la fuerza de ustedes, sino que siendo uno con el Señor Jesús, apoyándose en la fuerza del Señor Jesús. Yo no puedo curar a mi hijo, pero Jesús lo puede curar. Si Jesús dice que vive, vive. Si dice que yo soy limpio, que no tengo pecado, ahora soy limpio, soy justo. Y cuando marchamos creyendo en Jesús, seremos igual que Jesús. El poder de Jesucristo se manifestará en nosotros y sea cual fuera la dificultad, obtendrán la bendición del Señor Jesús. Y cuando vayamos en ese reino, siervo bueno, ustedes confío de que serán tales siervos y así confío. Deseo aquello. Nosotros, conforme a esta palabra, durante un momento, vamos a tener un momento para orar. Vamos a orar durante un momento, personalmente, delante de Dios, contando la carencia de la fe. Y oren. Bueno, vamos